Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola queridos amigos y hermanos, buenas tardes de nuevo con ustedes aquí en Ministerio Graneros de José, sean bienvenidos todos y hoy continuamos con uno de mis libros, Reflexiones al otro lado del Jordán, y en concreto hoy vamos a ver dos artículos que están referentes con un poquito referidos a la iglesia infiel, ¿no? A la iglesia apóstata. Y el primero de estos se titula Mi apostasía de los apóstatas. El otro es algo así de la iglesia infiel y está basada en la reina Basti, la reina babilónica, que pues en lugar de estar en el convite de su marido, de su esposo, pues estaba haciendo su propia fiesta por ahí. Ese es un artículo muy chiquito, así que lo voy a meter aquí aunque alargue un poquito esto. Bueno, este artículo vino ya, pues no sé, casi hace, cuando yo tenía ya como veintitantos, casi que unos 20 años en el Señor, y había salido ya del ministerio en el que estaba, el Señor nos había sacado, y entonces, pues a raíz de la conversación con un amigo, pues comentamos este tema de que él había hecho la apostasía de la Iglesia Católica y demás para renunciar a todo eso. Una persona no era cristiana, aunque él había tenido muy mala experiencia con los curas en un internado. Él era una persona, o es una persona albina, y por eso había tenido un maltrato por parte de los compañeros, de los profesores y demás. En fin, que estaba muy herido, y él llevó digamos, su adversión a la iglesia romana hasta el extremo de llegar a apostatar. Sin embargo, esa conversación a mí me hizo pensar, ¿no?, que yo pues había sido bautizado lógicamente por mis padres, que eran católicos. Además, mi padre era un católico bastante comprometido. Gracias a Dios, el Señor me ha dado testimonio después, cuando en los últimos años de su vida y después leyendo sus cartas de cuando estaba en noviazgo con mi madre, de que él por lo menos sí tenía el engendramiento espiritual a nivel de la Pascua. Y entonces, pues eso que hicieron ellos con toda su buena fe de bautizarnos a los demás, pues es un acto legal. Y ustedes saben que los actos legales tienen cierta repercusión a nivel espiritual. Los actos que hacemos aquí los hombres, pues tienen unas repercusiones. Y yo, como quería libertad completa, pues dije, pues yo voy a renunciar a cualquier ligazón con una iglesia donde pues sí hay creyentes nacidos de nuevo, incluso hay creyentes carismáticos y pentecostales. Lo que pasa que es una iglesia de mezcla, de confusión babilónica, y con muchas cosas relativas al marianismo, la idolatría y todo lo demás. Y yo, como quería libertad completa, quise renunciar completamente a todas esas cosas y me puse manos a la obra para yo también apostatar de la Iglesia Católica Romana, o Católica Apostólica y Romana, que por mucho que le pongan apellidos ellos, pues no es una iglesia bíblica. Y entonces, pues y escribí primero hice eso y luego escribí este artículo en mi blog que se titula Mi apostasía de los apóstatas, es decir, apostatar de una iglesia apóstata. La gran ramera, digamos su título,
es nuestro enemigo en los tiempos del fin, uno de nuestros enemigos. La Gran Ramera, de la que forma parte, ustedes saben que la Gran Ramera es más que la Iglesia Católica, es el sistema mundial, digamos, globalista, o el Estado profundo que gobierna el mundo, a la cabeza del cual está lógicamente Satanás, y es el gobierno carnal de los hombres a expensas o al margen de Dios. Entonces, pues es una parte importante. El Papa Francisco en estos momentos es uno de los máximos exponentes del globalismo y de todas sus banderas, la bandera gay, LGTBI, JKHI, no sé qué, la bandera feminista, la bandera de la patraña del calentamiento global y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues lógicamente, si la cabeza está así, imagínese cómo puede estar por otros derroteros la jerarquía. Si la jerarquía está corrompida hasta la médula, ¿qué no será? Bueno, hay algunos que a pesar de esto pues se niegan a abandonarla y a obedecer el mandato de Apocalipsis 18:4 de salir de en medio de ellos para no ser partícipes de sus pecados ni recibir parte de sus plagas. Así que vamos allá. Bueno, esto comienza con unas fotografías del papado y de la Iglesia Católica que bueno, el pequeño, aquí ven por ejemplo al Papa Ratzinger. En su pasado él perteneció a las juventudes hitlerianas, bueno, era un niño y sus padres le metieron ahí, él por ahí no sabía nada, pero también suelen decir que de casta le viene al galgo y ahí está su historial, ¿no? Su currículum. Aquí le vemos haciendo la señal del diablo con las dos manos en plan de saludo. No sé, porque estas fotos, si alguno lo sabe, pues le agradecería que me lo diga, que pueden ser trucadas o de Photoshop o cosas de esas, pero la mayoría de estos personajes lo suelen hacer y hay mucha abundancia de este tipo de imágenes por internet. Pero tenemos que tener cuidado porque aquí vemos a su antecesor, el Papa polaco, que fue muy querido, sin embargo le ven sentado en el trono, sosteniendo esa cruz satánica, con el crucifijo de un Jesucristo crucificado, todo escochumizado, todo, pues casi es una vejación clara el ver esa imagen, ¿no? Y ahí tienen la cruz invertida, ¿no? Es una cosa muy clara, una cruz invertida, ¿no? Aquí es una foto poniendo él todas sus riquezas que tiene Roma y todas las cosas que tiene la Iglesia. Podía acabar de verdad de un plumazo con toda el hambre en el mundo, ¿no? Y sin embargo, pues ellos son responsables de este hambre y de miseria. Ahora mismo pues han estado apoyando también todo esto de la pandemia y demás, así que imagínense, ¿no? Bueno, aquí vemos que aquí vemos una imagen de Egipto de cómo paseaban a los faraones, para que no quede duda de que su adoración idolátrica viene de Egipto y anteriormente incluso de Babilonia. Pues ahí tenemos aquí al Papa. Esto ya no lo hacen, pero hasta muy poco lo hacían. No sé si es Pablo VI o Juan XXIII, paseándose ahí con la misma imagen de los egipcios, ¿verdad? Aquí vemos también al Papa Boctila, y ante el cual se arrodilla y le besa la mano el jefe de los anglicanos, que es un druida, al parecer también pertenece a los druidas, con todo lo que eso puede significar. Aquí le vemos cuando falleció y vemos delante de él arrodillados a todo el espectro, imagínase a Crichton, George Bush padre, George Bush hijo y su esposa, todos postrados, presidentes de un país eminentemente evangélico. Qué casualidad, ¿verdad? Algunos incluso se profesan evangélicos. Sin embargo, ahí le tienen postrados ante él, arrodillados, porque están literalmente arrodillados. Ya está la Condoleezza Rice también. Bueno, la Gran Ramera es más que la Iglesia romana, como les decía, es todo el sistema babilónico globalista de religiones,
religiones todas están bajo su batuta, la economía y todo lo político-militar. Ahí tenemos las tres fuentes principales. Ya sabes que hay tres capitales en el mundo. Washington es el referente al poderío político-militar, la City de Londres, el poder financiero económico, y el Vaticano, pues el poder religioso, fundamentalmente, ¿no? Ahí podríamos añadir algunas otras capitales, por ejemplo Jerusalén con el sionismo y todo esto, pero bueno, esas tres son las principales. Bien, el sistema babilónico globalista que Satanás preside a nivel mundial. Sin embargo, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que aunque Jerusalén e Israel es la ramera oficial en las escrituras, Isaías 1.21, Jeremías 2.20, Ezequiel 16.33, etc., saben que Jerusalén, Sodoma, Egipto, pues se les llama también está Jerusalén incluida con esas ciudades como si fuese la misma cosa, ¿no? El catolicismo junto al sionismo hoy en día toma un lugar principal como la mamá ramera de otras muchas ramerillas de diferentes tamaños, porque sabemos que la mayoría de en Apocalipsis las tres primeras iglesias se suceden una a la otra, pero a partir las cuatro últimas llegan hasta el final de los tiempos, que tienen a Tiatira, la iglesia católico romana, después tenemos a Sardis, que nace de ahí, de Sardis nace Filadelfia, y de Filadelfia nace la Odisea, y estas cuatro las tenemos todavía en escena. Bien, entonces esas son las ramerillas, ¿no? Más abajo dejo testimonio público y documentado de mi apostasía de esta Iglesia Católica Romana, cosa que hice consciente de la significación espiritual de dicha renuncia. Por delante, sin embargo, vayan algunos enlaces sobre esta mamá ramera. Aquí les dejo algunos enlaces, están en mi blog Tabernáculos también, no sé si alguno puede ser en Finisterre, el blog Finisterre, al borde del Jordán. El Vaticano, misas de papas declaran que Lucifer es Dios y le cantan alabanzas. Hay aquí un vídeo viral, tienen un enlace, pero en ese si en ese enlace no lo encuentran, busque internet, porque yo algunos que puse al principio los quitaron y tuve que poner otro. Creo que en este enlace probablemente tengan varios, seguramente que alguno todavía esté vigente. Aquí tienen otro de los símbolos satánicos del Vaticano, son 3 vídeos muy cortitos. Otro enlace que dice los Bush son satanistas. Aquí otro que dice Manuela Orlandi fue esclava sexual en el Vaticano, según el exorcista jefe. Otro vídeo que dice satanismo en el Vaticano, lo dice el exorcista principal. En fin, tienen un montón de cosas de estas, ¿no? No estamos especialmente haciendo un análisis exhaustivo de todo esto en la Iglesia romana, sino que simplemente estamos hablando de la apostasía en este caso. Y bueno, si alguno de ustedes pues quiere hacerlo algún día, se siente guiado por el Señor a hacerlo, para tener libertad absolutamente completa de cualquier cosa que eso pudiera tener o darle ciertos derechos al diablo sobre ustedes, pues si se sienten guiados, como digo, a hacerlo, pues lo puedan hacer. Supongo que en todos los países se puede hacer algo similar. Sí, muy pronto ellas, la Iglesia Católica y sus acólitas hijas rameras, las iglesias evangélico-protestantes leudadas, porque no todas, hay alguna excepción, lógicamente, que no han salido completamente del campamento o sistema religioso babilónico y por lo tanto están dirigidas en última instancia por el diablo, aunque ellas incluso piensen que no, probablemente volverán a hacer correr la sangre de los verdaderos cristianos, el santo remanente que Dios está entresacando hacia afuera del campamento para llevar su vituperio. Vamos a ver, probablemente haya cierta persecución, aunque seguramente en esta segunda venida de Cristo no va a ser una cosa como en la primera venida, donde Jesucristo vino como cordero a morir. Ahora viene como león y como José a reinar, a gobernar. Entonces es diferente, quizás, una temporada diferente. Pero en aquel tiempo, cuando escribí esto, yo todavía tenía cierta confusión en cuanto a estas cosas. Como prolegómeno ya está cerrando los ojos y callando la boca ante la persecución de los cristianos en el mundo, mientras corre al frente como principal cabeza visible de la agenda globalista de la satánica ONU, o una de las cadenas, podemos dicho.
al frente del aborto, de la ideología de género, de la homosexualidad, del feminacismo y la patraña de la calentología. Hace ya más de 21 años que el Señor vino a salvarme y rescatarme de los católicos, 2 Corintios 6, 17. Y porque el Señor dice, saléis de en medio de ellos y no tocáis lo inmundo y yo os recibiré. Creo que es ese texto. Y lo hizo fuera de cualquier iglesia. Casi un año después ingresé en las filas evangélicas y me bauticé en una iglesia pentecostal. Dado que la práctica totalidad de las innúmeras denominaciones protestantes y evangélicas nunca salieron completamente del sistema babilónico y fueron leudadas por la mujer que enterró levadura en las 3 medidas de harina, en Mateo 13:33, la Iglesia Católica fue la que enterró esa levadura en las 3 medidas de harina y al final pues la cristiandad acaba siendo un árbol plagado de pájaros, y ya saben que los pájaros pues simbolizan demonios. Bien, obedeciendo a Dios, tuve que escuchar su llamado de Apocalipsis 18:4 a salir de en medio de ellos para con su gracia poder formar parte, lejos de la Babel denominacional, del remanente santo que peleará la batalla final. Sin embargo, siempre quedó latente la idea de renunciar públicamente a esa filiación espuria que heredé involuntariamente en la católica España, que pronto, espero, dejará de serlo porque será abrasada por el bautismo o diluvio de fuego del Espíritu Santo. En este caso el diluvio que viene va a ser un diluvio de fuego, no un diluvio de agua, en evitación sea un derramamiento del Espíritu Santo descomunal, si me permiten la expresión, en evitación de las consecuencias funestas que todo acto terrenal o legal, contrario a la buena fe y las sagradas escrituras, pueda tener en los lugares celestiales. Como les decía, dándole ciertos derechos al mundo espiritual satánico para impedirme la completa libertad de acción. Por ello, creyendo que Dios me ha llamado a apostatar de los apóstatas pública y oficialmente, lo hago renunciando a mi bautismo de bebé, publicando en la red de internet los documentos de los trámites que, para ser borrado de los archivos terrenales y espirituales de la apóstata Iglesia Católica Romana, he tenido que realizar. Eso nos dicen que apostatamos. Ellos, cuando vamos ahí, nos dicen hacer un certificado de apostasía. Bueno, supongo que se puede apostatar de cualquier iglesia, pero ellos nos consideran a nosotros los apóstatas como herejes. Yo les considero a ellos los herejes. Sea pues este artículo una declaración pública ante Dios, sus ángeles y los hombres, y especialmente ante Satanás y todos sus ángeles, demonios y servidores humanos, de que no quiero nada con su sistema babilónico religioso, político y económico. Solo de mi precioso Señor Jesucristo soy y solo a Él sirvo. Señor, heme aquí, envíame a mí. Él me ampare. Primera solicitud de apostasía. Este formulario fue tomado de internet y duplicado con alguna modificación. Es decir, se titula Ejercicio del derecho de oposición, así lo llaman ellos, datos del responsable del fichero, nombre, razón social, Obispado de Bilbao, con dirección en calle tal, Vizcaya, País Vasco, etc. Datos de la persona interesada, don José María Ernesto Caldeiro, el que les habla, con DNI número tal, del cual acompaña copia, mayor de edad, con dirección la dirección mía completa, con relación a los datos concernientes a su persona que el obispado guarda, provenientes de la parroquia del Corazón de María, con dirección en tal, de Vizcaya, Comunidad Autónoma del País Vasco, por medio del presente escrito ejerce el derecho de oposición de conformidad con los previsto en los artículos 6.4, 17 y 6.4 y 17 y 30.4 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, y en consecuencia expone, primero, que la persona interesada fue bautizada en la parroquia responsable del fichero. Por lo tanto, la parroquia posee los libros parroquiales en los cuales figuran los datos personales de la persona interesada, tal y como se lo han manifestado telefónicamente.
Segundo, que el hecho de haber recibido el bautismo al poco de nacer en el seno de la Iglesia Católica Apostólica Romana por una decisión familiar unilateral, sin duda condicionada por la costumbre social que hace siglos impuso la mencionada Iglesia, a pesar de ser contraria a los evangelios que, tal como es de lógica, postulan el bautismo en la edad adulta y bajo la propia decisión y responsabilidad del bautizado, como el mismo Señor Jesucristo hizo en su bautismo en el río Jordán. Implicó que se negaran a quien suscribe todos los derechos que jurídicamente le correspondían y corresponden y, de facto, se le obligó a formar parte activa de un determinado núcleo de creencias. En este acto, la Iglesia Católica Apostólica Romana se aprovechó no sólo de que las facultades intelectivas de quien comparece todavía no se habían desarrollado y, por ello, no podía analizar y reflexionar sobre tales creencias a fin de poder aceptarlas o rechazarlas, sino que, a más abundamiento, se le obligó también a profesar una fe por la fuerza, a profesar una fe por la fuerza y sin la preceptiva etapa de información y formación previa que debe garantizar todo proceso de conversión. En consecuencia, salvando de aquel acto la sin duda buena voluntad de la familia del que suscribe, aunque no disculpando el engaño doctrinal y el abuso de posición dominante de la Iglesia arriba mencionada, dentro de la oferta religiosa en nuestra sociedad, quien comparece debe enfatizar que sus derechos civiles y constitucionales fueron vulnerados plenamente en cuanto al derecho de libertad ideológica y otros concomitantes, por lo que afirma, sin lugar a dudas, que el acto de aceptación que supone el bautismo quedó viciado por la absoluta falta de voluntad activa por parte del aceptante y, por ello, debe reputarse nulo de pleno derecho, a todos los efectos eclesiásticos y civiles. Tercero, en virtud de lo hasta aquí expresado y después de haber reflexionado con madurez e independencia sobre la ya mencionada adscripción forzada e involuntaria a la Iglesia Católica y la fe que postula, quien suscribe debe anteponer su inalienable derecho a la libertad de conciencia y el derecho de elección y decisión sobre cualquier aspecto que le afecte directamente, que también le asiste para, mediante la presente declaración salida de su voluntad consciente y soberana, expresar su total y definitiva oposición a formar parte, ni siquiera como mero apunte estadístico, de la Iglesia Católica. Cuarto, quien comparece en este acto debe recordar respetuosamente que la Iglesia Católica, como entidad privada que es, no puede vulnerar jamás los derechos civiles y constitucionales de los ciudadanos, ni puede oponerse, impedir o dificultar que estos los ejerzan. Los ejerciten, bien, está correcto, ejerciten o ejerzan, ya que en dicho acto el representante de la Iglesia a quien va dirigida una petición, como la que motiva este escrito, caería en conductas delictivas bien tipificadas en nuestro ordenamiento penal y que, sin duda alguna, quien suscribe instará su persecución si no cesa el agravio y oprobio que la forzada pertenencia a la citada Iglesia causa en quien firma este escrito de rechazo total y definitivo de la doctrina impartida por la Iglesia Católica y también de rechazo de la pertenencia, aunque sólo fuere por nota registral de inscripción, a la tal Iglesia Católica. Y solicita que sea atendido el ejercicio de su derecho de oposición en los términos anteriormente expuestos y que, por tanto, todos los datos personales de la persona interesada sean eliminados a todos los efectos de todos los ficheros de la Iglesia Católica y especialmente de los libros, tanto parroquiales como del obispado, entre ellos el libro de bautismos, los cuales pertenecen a la anteriormente mencionada parroquia responsable del fichero y al obispado. En Baracaldo, con fecha de 27 de diciembre de 2011. Firmado José María Ernesto Caldeiro, el que suscribe. Que les habla.
Hoja 2 de 2, esta es la primera contestación del obispado, que dice así, perdón que me acerque porque esta letra es muy pequeña. Estimado señor, hemos recibido el escrito en el que usted expresa su decisión de no ser considerado como miembro de la Iglesia y abandonar la fe católica. Por nuestra parte estamos dispuestos a reconocer su voluntad, ya que las personas adultas depende de su propia voluntad ser o no ser miembros de la Iglesia Católica. Esta reconoce el derecho a la libertad religiosa fundado en la dignidad misma de la persona y de tal manera que ni se obligue a nadie a obrar en contra de su conciencia ni se le impida que actúe conforme a ella en privado o en público dentro de los límites debidos. Sin embargo, antes de continuar los trámites para proceder a ello es necesario que esté rectamente informado de los efectos que lleva consigo dicha petición. El libro de bautismo no es un fichero de quienes pertenecen a la Iglesia, sino un registro que da fe de un hecho histórico ocurrido ciertamente y que no puede negarse y que cumple una función esencial para la determinación del estatuto jurídico de los fieles. La conservación de las anotaciones registrales es una exigencia de seguridad jurídica, no se pueden eliminar como no pueden cancelarse los asientos del registro civil, por ejemplo. Una vez tramitada su baja, el certificado de bautismo no le será entregado a nadie, ni siquiera al propio interesado, ni a autoridad civil, judicial o gubernativa, sin consultar antes con la notaría del obispado. Tampoco se hará público el contenido de la nota marginal. También es necesario tener presente que el abandono de una confesión religiosa ante la correspondiente instancia confesional carece de trascendencia civil, ya que el derecho del Estado español se rige por el principio de libertad religiosa, de manera que la situación de las personas en esta materia, creer o no creer, pertenecer a una confesión o a otra, no establece diferencias jurídicas entre los ciudadanos. El rechazo total de la fe cristiana es un acto de apostasía por el que la persona se excluye de la comunidad cristiana y del que, en conformidad con el derecho canónico, se siguen las siguientes consecuencias: exclusión de los sacramentos, b. privación de las exequias eclesiásticas, a no ser que antes de morir se hubiera dado alguna señal de arrepentimiento, c. exclusión del cargo de padrino para el bautismo y la confirmación de alguna otra persona, d. necesidad de licencia del ordinario del lugar para la admisión al matrimonio canónico, no poder pertenecer a asociaciones cuyos estatutos establezcan el requisito de encontrarse en comunión con la Iglesia Católica. La recepción del acto de abandono requiere por parte de la Iglesia constancia de los siguientes datos: certeza de su identidad mediante presentación de copia del DNI o pasaporte, 2. mayoría de edad, 3. inclusión de datos personales y rúbrica del solicitante en el documento de declaración de abandono remitido por el obispado anexo a la presente tras la presentación de la solicitud de baja. Por último, queremos reiterar el hecho de que su personal decisión no modifica la voluntad de la Iglesia de estar siempre dispuesta a acoger en cualquier momento a cuantos quieran vivir y morir en su seno. Además, tenga la seguridad de que la Iglesia encontrará siempre las puertas abiertas si algún día desea modificar su firme resolución actual. Si una vez leído los aspectos reseñados anteriormente se confirma en su decisión, debe preparar los documentos indicados. Bueno, eso no leo, ya saben cuáles son, y remitirla a este obispado a los efectos de poder continuar con la tramitación de su procedimiento de abandono de la Iglesia Católica. Finalizando el indicado proceso, le será remitido un certificado en el que se acredite la baja efectuada y su nueva condición. Le saluda atentamente, firmado, tal. Bien. Tercero, bueno, ya ven que es una carta muy cortés y, bueno, como muy amable. La tercera respuesta mía al obispado: José María Armesto, mis datos, estimados señores, en contestación a su escrito de fecha del 10/1/2012 y con número de salida arriba referenciado, por el que contestan al mío de 27/12/2011, en el que solicitaba ser borrado de sus registros como miembro de la Iglesia Católica, quiero manifestarles lo siguiente.
En mi aludido escrito solicité abandonar no la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, sino la Iglesia católica o, como ustedes dicen, la fe católica. No estoy interesado en ningún estatuto jurídico de sus fieles, pues obviamente les estaba manifestando mi infidelidad para con su Iglesia católica. Si sus registros no pueden ser borrados, de lo que no estoy seguro, siguiendo el ejemplo que ustedes me dan del registro civil, sí estoy seguro de que deberán, perdón, esto debe llevar un acento, sí estoy seguro de que deberán hacerme constar de forma fehaciente que ha sido realizada una nota marginal en el mismo, expresando mi deseo de abandono de la Iglesia católica y de renegar de un bautismo que yo no elegí ni podía por ser bebé, no elegí ni podía por ser bebé, y de cualesquiera otras anotaciones que ustedes pudieran guardar en sus libros, tales como matrimonio, etc. No estoy para nada interesado en la trascendencia civil que pudiera tener el abandono de su confesión religiosa, sino en la trascendencia espiritual adversa que tales actos históricos y sus registros en sus libros pudieran tener para mi persona, de no hacerlo. Es decir, la trascendencia que supondría para mí no hacerlo. Me dicen en su escrito que el rechazo total, subrayo total, de la fe cristiana es un acto de apostasía por el que la persona se excluye de la comunidad cristiana, al que se siguen las siguientes consecuencias. Al respecto quiero protestar su arrogancia de pretender equiparar mi renuncia a la Iglesia católica con una renuncia total a la fe cristiana. Con una renuncia total a la fe cristiana, que ustedes no abarcan ni podrán abarcar. Da la casualidad de que hace más de 20 años tuve un encuentro personal con el Señor Jesucristo, una experiencia de conversión, naciendo de nuevo, y soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Experiencia esta que difícilmente puede hallarse hoy en una iglesia tan apóstata, degradada y mundana como la católica, claramente aludida por la Biblia en el libro de Apocalipsis como la mujer que cabalga sobre la bestia escarlata, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5, etc. En consonancia con lo dicho, me afirmo en mi apostasía contra su apóstata Iglesia católica, Iglesia cuyo furor de fornicación, Apocalipsis 18:3, se ha vertido históricamente contra los auténticos santos cristianos, persiguiéndolos, torturándolos y martirizándolos, Apocalipsis 17:6, la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y que, tal como está proféticamente escrito, volverá a hacerlo muy en breve en las personas de todos aquellos santos vencedores que se negarán, yo entre ellos, con la gracia del Señor Jesucristo, a formar parte de esa gran ramera ecuménica que por tantos siglos han ansiado conseguir y que logrará muy pronto con esa única religión del nuevo orden mundial que el Vaticano con su anticristo papal encabezará. Pongo aquí una nota porque eso no es lo que yo creo en la actualidad. Nota, en la actualidad no profeso la doctrina de un anticristo al frente de un final gobierno mundial, ni de una iglesia, ni de una religión unificada, porque es obvio que no lo van a conseguir y la Escritura lo deja bastante claro. No entro en detalles porque en los temas de Apocalipsis ya hemos visto esto. Así pues, reniego y apostato de la iglesia apóstata, que, como dice Apocalipsis 2:20, refiriéndose al marianismo, versión disfrazada de la babilónica reina del cielo Semiramis, la egipcia Isis, la griega Afrodita o la romana Venus, tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Sí, me complace grandemente apostatar de una iglesia que siempre ha ostentado y ostenta, aún hoy en día, todos los símbolos luciferinos de la antigua Babilonia y del antiguo Egipto, porque nunca ha dejado de ser sierva de su amo y director, Satanás el diablo. Lo que cualquiera puede comprobar, pues es público y notorio, por ejemplo en Internet, con solo buscar en YouTube la Gran Ramera. Para terminar, decirles que soy consciente de que aún a pesar de lo dicho, sé que Dios tiene mucho pueblo entre ustedes, creyentes y renacidos, pero confundidos, quizás alguno de los que alcancen a leer este escrito,
y me uno a su llamado, el llamado del Señor, a los tales a salir de la nefanda institución, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, Apocalipsis 18:4, al tiempo que oro porque dicho pueblo alcance la gracia y la luz para obedecer lo dicho en la Biblia, que dicen creer antes de que sea demasiado tarde. Por lo anteriormente expuesto, y dado que tras mi experiencia de conversión no a ninguna institución humana, sino al Señor Jesucristo, hace ya 21 años decidí bajar a las aguas del auténtico bautismo cristiano en mi edad adulta, tal y como el mismo Señor Jesucristo, al que ustedes profesan obedecer, lo hizo. Y la Biblia cuenta: les encarezco procedan a causar mi baja, tal y como les fue solicitado en mi primer escrito, adjunto solamente su impreso cumplimentado, puesto que el DNI ya les fue enviado. Les saluda atentamente José María Armesto Caldeiro. Bien, aquí tenemos en cuarto lugar la contestación final del obispado. Me dice Nerea Basterreche Aguilera, notario del Obispado de Bilbao, certifica que don José María Armesto Caldeiro, con el DNI bautizado en la Iglesia Católica mediante emisión de declaración consciente de fecha del 9 de febrero de 2012, ha abandonado la Iglesia Católica libre y voluntariamente, asumiendo los efectos canónicos, a ver, que creo que vamos a ver que me he pasado. Asumiendo los efectos canónicos que dicho abandono producen, los cuales conoce y por ser conforme a la verdad de su vida. Con fecha 22 de febrero de 2012 ha sido realizada por la parroquia donde fue bautizado la correspondiente anotación en el libro de bautismos. Desde ese momento la citada partida ha quedado cancelada sin poderse hacer uso de la misma, salvo petición expresa del mismo interesado y autorización expresa del vicario general de la diócesis. Firmo y sello la presente en Bilbao a 1 de marzo de 2012. Bien. Bueno, ese ha sido el artículo. Como les digo, creo que está bastante claro, y si alguno, pues como digo, se siente guiado a hacerlo porque cree que eso puede en alguna forma coartar su total libertad, pues ahí tiene un modelo a seguir. Y terminamos con un artículo muy cortito que se titula La Iglesia Gloriosa que desafía a Cristo, la Iglesia Gloriosa, no, la Iglesia que desafía a Cristo, entre las cuales pues yo creo que están esas iglesias leudadas de las que hemos hablado, católica en primer lugar. La católica en primer lugar, que tiene una foto de la Reina Esther, de una de las películas que hizo Reina Esther, tipo de la Iglesia Gloriosa, que es la que en realidad debe ser. Y dice así: Esther 1.1, aconteció en el tiempo del rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrarle las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplido ese tiempo, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El cortinaje era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre enlosado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro, diferentes unos a otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bestia era según esta ley, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se tratase a cada uno según su deseo. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bictá, Arboná, Bictá, Akbatá. Un Bictá es con Z y el otro es con G, Bictá y Bictá,
Abagtá, Cetar y Carcás, los 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen, supongo que esos 7 eunucos eran los 7 espíritus de Dios, el Señor de Isaías, y que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Mas la reina Vasti, esto está en negrita, no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y, ardiendo en ira, preguntó a los sabios que conocían los tiempos, porque acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho a sentarles a su lado como primeros del reino. Y estaban junto a él Carsená, Setar, Azmatá, Tarsis, Meres, Marsená y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que formaban parte del Consejo Real. Ahí tenemos otra vez a los 7, a los que el rey preguntó, esto va también en negrita, preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Eso iba en negrita. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas serán en poca estima a sus maridos, diciendo, la reina Vasti es una iglesia, representa a una mujer, y a otras iglesias va a llegar el ejemplo de la reina Vasti, podríamos decir, ¿no? Y el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y desde ahora dirán esto las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y altercados. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Y esto va también en negrita, que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Pareció bien este consejo a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo marido fuese señor de su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Bien, este es el pequeño comentario que yo puse en el artículo, al texto bíblico. La iglesia babilónica con letras mayúsculas, es decir, entre paréntesis, la reina Vasti, continúa desafiando y dando la espalda a su marido, Cristo, que, entre paréntesis, el rey Asuero, no quiere dejar su propia fiesta. En letras mayúsculas ponemos su propia fiesta. Entre paréntesis, su propia fiesta, ¿qué son? Pues las obras muertas carnales para su propio reino y sus propios deseos, es decir, para gastar en sus propios deleites, para poder acudir a la fiesta del rey. Es por eso que el rey no puede exhibir al mundo, el resto del mundo, las riquezas de la gloria de su reino, ni el brillo y la magnificencia de su poder. Pero, sobre todo, a su preciosa reina, no puede exhibir a su preciosa reina con la corona regia, es decir, la iglesia gloriosa sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Eso es lo que yo veo ahí. La iglesia Vasti continúa rechazando el llamado del Espíritu y de los profetas, que es decir, el eunuco Memucán, a cumplir la orden de Asuero. Hoy Memucán está sugiriendo al rey que la reina no sea traída más a su presencia y que se elija otra esposa para que sea su nueva reina. Es decir, Esther. Es decir, el Señor está rechazando a la iglesia babilónica y va a quedarse con la iglesia Esther, que representa a los vencedores, entre las jóvenes vírgenes y bellas, que esos son el remanente de vencedores.
Y termina así: Iglesia, ¿cuándo dejarás de desafiar al rey? Muy bien, perdón, de desafiar al rey y rivalizar con él. Esa parte se quedó ahí. Bueno, pues aquí nos quedamos. El próximo vídeo, Dios mediante, estaremos retomando otra vez Apocalipsis, el libro 8, que nos queda muy poquito para terminar y poder comenzar cuanto antes con el primer libro. Bueno, pues hasta aquí, mis hermanos, llega el vídeo de hoy. Les encomiendo, como siempre, a la gracia y el cuidado de nuestro Señor Jesucristo, que siempre es bueno. Y bueno, pásenlo bien y nos vemos, Dios mediante. Hasta entonces.